Muy buenas noches. Vamos a iniciar una grabación. Este programa será grabado y por lo tanto vamos a tener que después contestar las preguntas en vivo. Para eso les pedimos que cualquier pregunta que tengan las hagan vía Facebook y las hagan ahí en el chat del Facebook y después las iremos contestando al final de la grabación. Bueno, vamos a iniciar con esta plática. La plática se llama La Agenda Internacional, Cultura de la Muerte. Antes del inicio de la plática, les pido de favor que se dispongan a hacer una oración junto conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos dé luz suficiente al Espíritu Santo para que entendamos lo importante y significativo de esta plática y pueda ser provechosa para las cuestiones que tenemos en nuestro apostolado y en nuestra misión en 40 días. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a proceder con la plática. Entonces, en un momento les voy a compartir el inicio a través de... Okay. Bueno, como podemos ver aquí en esta pantalla, tenemos la agenda internacional que dice aquí la cultura de la muerte. Dice, el conocimiento trae consigo una responsabilidad. Quiere decir que hay cosas que no conocemos y que ahora vamos a conocer, pero que cuando se platica sobre ellas, bueno, pues hay una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Transmitirlas de tal manera que la demás gente se entere y que no lo vea como una cuestión de escándalo, de conspiranoicos o de cosas por el estilo que ahora están muy de moda. En el momento en que tratamos a cuestiones de la agenda internacional como la cultura de la muerte y decimos que viene del asunto del nuevo orden mundial, bueno, pues entonces la gente empieza a tener sus reservas y entre sus reservas empiezan a etiquetar, decir, ah, tú eres un conspiranoico y ahí cierran su cortina y en ese momento se pierde una posibilidad de aprendizaje de algo que es muy importante y muy significativo y sobre todo para los católicos que lo tenemos que conocer. Bien, vamos entonces a tratar de qué se trata esto de la agenda internacional, que es parte del nuevo orden mundial y ahorita vamos a platicar cada una de las cosas en su contexto. Vamos a empezar con el objetivo de la charla. ¿Cuál es el objetivo de la charla? Bueno, pues conocer de qué se trata la cultura de la muerte y de dónde procede. De dónde procede esa agenda del 2030 y que es perniciosa y es elaborada por la masonería. Bueno, pues la masonería tiene el poder para controlar, un poder total económico y político. Hoy por hoy tiene un control total económico y político en gran parte del mundo, en casi todo el mundo.
de alguna u otra manera domina. Hay naciones que se tratan de salir del huacal y como ya tienen mucho poder, bueno, pues las meten como pueden. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, ¿qué es lo que domina la masonería para poder tener esto control? Bueno, pues todos estos organismos que vemos aquí, la ONU, la Unión Europea, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, en fin, todos estos organismos y más todavía están invadidos por la masonería, están penetrados de la masonería. Y vamos a ver detalle por detalle cómo está implantada la masonería en muchos lugares que ni siquiera se nos ocurre que ahí está. Ok, ¿tiene una agenda? Sí, tiene una agenda para el 2030 y es el control total de la población con una disminución feroz de lo que es la población mundial. ¿Qué es la masonería? Vamos a empezar primero por explicar qué es la masonería. Bueno, la masonería es una sociedad secreta, es enemiga de la Iglesia Católica y del plan divino, del plan salvífico de Dios, plan divino salvífico de Dios. Entonces, eso es la masonería. Es enemiga, literal, es enemiga de la Iglesia. ¿Cuándo empieza la masonería? Bueno, la masonería hace primero su aparición por ahí del siglo XVIII. No quiere decir que exactamente tengamos una fecha, aunque pues es muy probable que sus inicios hayan sido ahí. Hay algunos masones que dicen que no, que ellos proceden desde los egipcios, ¿verdad? Desde las pirámides, desde la construcción de las pirámides, que ahí nació la masonería. Bueno, pues pueden decir lo que quieran, pero la parte importante y donde se ve la manifestación de la masonería es precisamente en el siglo XVIII. Y sí, de hecho, sí participa en la Revolución Francesa y en la independencia de los Estados Unidos. La masonería tiene ahí sus inicios y nace con el propósito de combatir a la Iglesia Católica y está formada por niveles donde solo los niveles más altos conocen verdaderamente sus propósitos y sus fines. Todo lo demás del nivel 28 hacia abajo no conocen absolutamente nada, a menos que sean de la Masonería Nacional Mexicana, que solamente tiene 6 niveles. Y el nivel 6 pues es el más alto y el nivel 5 y 6 son los únicos que conocen realmente los propósitos nefastos de la masonería. Vamos a ver más adelante un poquito de este punto y ahorita vamos a pasar a la siguiente gráfica. En México la masonería hizo su incursión en el siglo XIX, participando en la independencia de México, pero no como participó en Estados Unidos. Aquí realmente participa al final de la independencia de México. Es decir, Hidalgo, Aldama, Allende y todos los demás personajes de la independencia que en 1810 iniciaron la declaración de independencia, pues realmente no estaban en la masonería. ¿Por qué razones? Bueno, pues porque como la masonería no había hecho su incursión en México, pues no lo llevaron a cabo. Vamos a distinguir que quien no participó de la masonería, pues fue Agustín de Iturbide, quien entró triunfante a México con la bandera de las 3 garantías. No podía ser masón, es un católico, criollo, un católico declarado. Las 3 garantías es unión, religión e independencia, entonces pues evidentemente iba contra los propósitos o va contra los propósitos de la masonería. Lo que menos quiere la masonería es la religión y menos de la Iglesia Católica. Bien. ¿Quién hace su aparición en la masonería en la independencia? Pues Francisco Javier Mina. De hecho, Francisco Javier Mina viene de España con ese propósito. Él aparece alrededor de los años 1815-16 con el propósito de hacer la independencia de México, pero llega a México, primero echa un ojo a ver cómo están las cosas y de aquí va a Estados Unidos
para entrevistarse con la masonería y le proporcionan recursos económicos, armamento, le proporcionan lo que necesite para hacer la independencia. Llega a México, yo no sé si fue mal estratega o fue muy torpe para hacer sus acciones, pero pues la verdad no duró ni 2 ni 3 meses cuando ya lo agarraron y lo mandaron precisamente fusilar, precisamente porque él no estaba dentro del esquema que se había planteado. Y a pesar de que venía de España y venía con la masonería, pues no es tomado en cuenta y sigue México su rumbo en ese momento, o más bien Nueva España en ese momento sigue a las órdenes de los españoles. Bueno, llega 1821 y entonces sí ya Agustín de Iturbide hace su entrada triunfal a México. Él no era masón, ya lo dijimos, entra con la bandera de las tres garantías, en un muy buen estratega militar y buen capitán, buen soldado, pero lamentablemente pues no entraba en los planes de la masonería. Para 1821 ya la masonería ya había entrado en México. Algunos de los historiadores de aquella época, Antonio Bustamante, que también fue parte del Congreso de México en aquellos ayeres. Él era masón y buena parte de los congresistas eran masones, la gran mayoría de ellos en aquel tiempo. Y en ese momento, pues, que vieron que un emperador católico tomaba el poder de México, pues no lo querían. De entrada, ese no era el esquema de la masonería, entonces hicieron todo lo posible para estrangularlo económicamente, que lo lograron, lo hicieron dimitir, y él salió hacia España. Y hicieron secretamente los legisladores una declaración de traidor, sin que él no conociera, él no sabía, él regresa a México y lo fusilan en el momento que separan México. Y son tan perversos que lo hicieron incluso de manera secreta, o sea, no dijeron, miren, llegó Agustín de Iturbide, que es un traidor. No, lo hicieron todo secretamente porque en México era honrado y querido el que se había declarado, a quien habían declarado emperador de México, pero no llegó a la Ciudad de México cuando ya lo asesinaron arteramente en Veracruz. Pues así empieza nuestra historia. Después de Agustín de Iturbide, evidentemente viene Guadalupe Victoria. Y Guadalupe Victoria sí es masón, entra de acuerdo a los cánones de la masonería, entra perfectamente en el esquema. México no conocía otro esquema más que el del imperio, pues México era un país en ese momento que no conocía más que lo que había sido anteriormente. Si España era un lugar donde reinaba el rey, valga la redundancia, donde el rey tenía poder, pues también el rey en México debería de tener poder. No conocían el aspecto de la república, pero los Estados Unidos ya habían metido su cuchara. Joel R. Poinsett ya se había entrevistado primero con Agustín de Iturbide para que le cediera parte de México. Él no quiso y entonces entró Guadalupe Victoria y con él sí se entendieron y pudieron hacer de México lo primero que necesitaban, que fuera una república. Y actuaron en ese momento sin decir que era república, eso no se hizo hasta tiempo después, pero lograron poner un esquema similar al de los Estados Unidos, con un presidente que durará 4 años en la presidencia. Y así se mantuvo el poder político en México
como si fuera el de Estados Unidos. Entre los presidentes más destacados en la masonería, o que más bien entran dentro de la historia de México, pues son los siguientes. Es Antonio López de Santana, Benito Juárez, Obregón, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, López Mateos, Echeverría, y finalmente tenemos a López Obrador. No todos los presidentes han sido masones, la mayoría. Algunos de los que no han sido masones, pues es Miramón, evidentemente Vicente Fox, Calderón no fue masón, increíblemente tampoco lo fue Carlos Salinas de Gortari, sin embargo conocía muy bien la masonería y su papá estaba en la masonería. Así es que él conocía la masonería, pero no se llevaba bien con los masones, sin embargo, pues llegó a acuerdos para que lo dejaran gobernar durante su periodo. Entonces no hubo ningún problema. Los otros presidentes, pues ya sabemos las consecuencias de no estar en la masonería. El Congreso se cerró a las peticiones tanto del presidente Vicente Fox como del presidente Calderón. Por lo tanto, nada de lo que ellos proponían, que era bastante bueno, de las reformas o cosas que propusieran estos presidentes, pues no iba a entrar, nunca iba a entrar. Se pusieron como porteros en el Congreso y simple y sencillamente, por órdenes precisamente de la masonería, pues no entraban, ¿verdad? Las leyes no entraban. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa con López Obrador. López Obrador es abiertamente adorador de Satanás. Es perteneciente a la masonería mexicana luciferina con grado 6, equivalente al grado 33 de otras masonerías. Probablemente ustedes no lo recuerden, pero cuando perdió por primera vez López Obrador contra Calderón en la contienda política del 2006, pues López Obrador permitió, yo no sé si permitió o fue directa orden, que su gente defecara en la catedral mexicana. Esta blasfemia tan grande, este modo de actuar en contra del catolicismo mexicano, no presentó él en ningún momento ninguna disculpa ni nada por el estilo. Fue una ofensa directa, incluso ofendió directamente al señor obispo Rivera y lamentablemente se burló de la iglesia en aquel tiempo. Y esto, pues no sé cómo la gente en general, aquí tenemos ese problema. Gran parte de la gente, incluso católica, vota por López Obrador o piensa que López Obrador es bueno porque sus discursos son a favor de los pobres. Eso no lo hace bueno. Pero no ven lo que realmente esta persona ha hecho, ni se preocuparon por ver exactamente cómo dejó al país o cómo dejó el Distrito Federal cuando él fue alcalde de la Ciudad de México. No se preocuparon por ver qué es lo que pasaba ahora en su toma de posesión. En su toma de posesión, él hace un rito satánico al inicio de la presidencia, ofreciendo a México o consagrando a México a Satanás. Entonces, tengamos mucho cuidado con conocer exactamente qué es lo que hacen precisamente todos estos personajes que se presentan incluso soberbiamente como si fueran los salvadores de México, mientras son los que lo están hundiendo. Y peor aún, están hundiendo a la mayoría de los católicos, que es el 80% de los mexicanos, en un concepto de creer que él pudiera ser el Salvador de México. Eso es lamentable. Y de ahí han partido precisamente, ustedes saben, todo lo que hace Morena el día de hoy. Pues ni modo que no sepa López Obrador qué va a hacer. Claro que a él le conviene que la gente lo reconozca a él como alguien que está contra el aborto.
Si fuera así, él puso a los magistrados, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, él los puso, él les concedió mayor poder y sabía bien qué es lo que iban a hacer. Nunca hubo un reclamo, un deténganse, no, no, no. Claro que no, estaba de acuerdo con la masonería internacional. Uh-huh. Y Kamala Harris, que viene de Estados Unidos, masona, igual que John Biden, que lo tenemos aquí, pues son los que le mandan decir, oye, esto tiene que quedar así, sí, sí, cómo no. A sus órdenes, jefe, lo que ustedes digan, ¿verdad? Y darle para adelante. Aquí vemos que cómo están aquí saludándose estos dos presidentes. Sabemos que ninguno de los dos llegó de manera democrática, aunque se piense que en México sí fue así, pues no, porque de alguna forma fue un engaño. Nunca se había engañado tanto al pueblo mexicano con tantos dimes y diretes como presentando a López Obrador como el gran salvador y con mucho dinero comprando él a gente por un lado y por el otro, haciendo compromisos incluso con los narcotraficantes para poder ser presidente de México. Vendió eso y vendió a México y vendió su alma al diablo también incluso. Él necesitaba ser presidente de México. Igual Biden. Joe Biden en Estados Unidos no ganó las elecciones. Han sido las elecciones más controvertidas que ha tenido el país. eh, y se sabe perfectamente bien que hasta metieron mano en todo lo que son los sistemas para poder lograr la victoria de este señor. Y la verdad es que él no ganó las elecciones, pero lo hicieron ganar. Y ya cuando la masonería y los organismos internacionales logran tumbar al presidente más importante del mundo de la presidencia, entonces estamos ante una situación en donde el nuevo orden mundial está muy cerca de darnos el jaque mate. Vamos a dejar un poquito al lado lo que es la cuestión política y social para entrar ahora con qué pasa con el mundo católico y por qué tiene que ver lo que vamos a platicar de las apariciones con el nuevo orden mundial. Tiene mucho que ver. Pero tenemos que empezar precisamente por la cuestión que muchos no ven. ¿Qué pasó con las apariciones? Muchas veces cuando hablamos de las apariciones solamente las reflejamos en el ámbito católico. Y aunque entendemos que este momento eh, es crítico y es una lucha espiritual más que política, tenemos que hablar desde el punto de vista político qué es lo que ocurrió con las apariciones y qué pasa y que sí tiene que ver con cuestiones políticas. Desde luego que sí. Vamos a ver lo siguiente. La Virgen se aparece a 3 niños en Cova de Iria, en Portugal, el 13 de mayo de 1917, con un ataque brutal de la masonería. Desde el inicio de las apariciones se hace un ataque tremendo a la masonería, de la masonería a los niños. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se puede pasar con esta situación? Bueno, pues lo que querían era evitar que la Virgen de Fátima apareciera a los niños o que los niños tuvieran este contacto con la Virgen. Y digo, lo que estoy diciendo es que ellos sabían que la Virgen se aparecía, desde luego que sí. Para el masón satánico no hay ninguna duda que la Virgen se puede aparecer a los niños y que les va a pisar la cabeza a los satánicos, le va a pisar la cabeza a Satanás, lo saben perfectamente bien. Eso es lo que está pasando con la masonería. La masonería cree más que muchos católicos que las apariciones son ciertas. Bueno, pues apareciéndose la Virgen pasa algo importante. Dice la Virgen en su aparición, o saca en su aparición
el tema en cosas importantes acerca de lo que está ocurriendo políticamente. Habla de la guerra que va a terminar en el año de 1917, cuando estaba la Primera Guerra Mundial, y que próximamente terminaría. Y diciendo a los niños que esa guerra que está terminando va a terminar, pero que podría empezar otra. ¿Por qué razón? Porque tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial son producto del pecado. Y por eso importa tanto que la gente se ponga a rezar, a pedir perdón a Dios, a doblar la rodilla y hacer sacrificio, oración, hacer ayuno, hacer oración y hacer sacrificio. Esto es, y hacer penitencia. La penitencia es muy importante. Entonces, tenemos que tomar esto muy importante desde el punto de vista político, porque si nosotros hiciéramos lo que la Virgen dice, ahorita no tendríamos los problemas que estamos teniendo con la cuestión del aborto. Y vamos a explicar en detalle qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar o puede pasar por no rezar y por no pedir perdón y por no hacer penitencia. Todo lo ocurrido con los niños que fueron atacados brutalmente por la masonería es un acto heroico. Ustedes pueden decir, bueno, pero es que nada más se le apareció a la Virgen, estuvieron en contra de ellos. Probablemente lo que se ve en las películas es poco, y incluso ahí se ve bastante, pero no lo suficiente y no de manera tal que se presente la brutalidad con que fueron secuestrados los niños, llevados ante el alcalde, amenazados de que los iban a hervir en aceite. Y pasó primero a Lucía, la sacan de un cuarto diciéndole a los otros dos niños que si no se retractaban y si no decían que no estaban viendo a la Virgen, serían quemados en aceite. Y ellos no se retractaron. Y claro, no fueron quemados en aceite, porque sí se hubieran visto bastante mal, pero fueron muy amenazados. Imagínense a un niño de la edad de Lucía, de la edad de Jacinta y de la edad de Francisco, entre los 6 y 9 años, que no se les trate como niños, sino como adultos, diciéndolos y amenazándolos con que los van a hervir en aceite, pues evidentemente que se lo creen. Pero no desistieron y siguieron y se mantuvieron en donde estaban, que iban a ver a la Virgen todo lo que pudieran, hasta que preferían dar su vida, pero no mentirle, ni dejar de cumplir el compromiso que tenían con la Virgen, lo cual fue heroico. Hay un libro en el libro sí se recomienda, porque ustedes pueden leer las memorias de Lucía. Es un librito muy importante. Hay una edición de estas memorias de Lucía de Colombia, del Apostolado Bíblico Católico, que es el que tiene este librito, que lo edita con las debidas licencias eclesiásticas. Así es que vale la pena leerlo, porque ahí sí viene en detalle en las memorias, viene todo lo de las apariciones y datos acerca de Jacinta y de lo que hicieron precisamente en esas cuestiones cuando los imputaron acerca de la Virgen el alcalde. Una vez que el alcalde no puede hacer de las suyas, pues evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Todo cambia. Y en ese momento llega el 13 de julio y la Virgen ahí da un mensaje muy importante. Y dice, si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo. Esto está dentro de los 3 mensajes más importantes que la Virgen de Fátima dio en esa ocasión a Portugal y a las niñas de Portugal.
Luego dice, si el mundo no reza y se convierte, es decir, llama al arrepentimiento. Si no lo hace, habrá otra guerra, igual que en Nínive, arrepiéntanse, eh, pidan perdón a Dios, oren y salven su vida. No, la gente no lo ha hecho, no lo ha hecho del todo. Si no lo hacemos, ella dice muy claramente, vendrá otra guerra peor que la que está ahora. Es decir, ella estaba hablando de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Ya estaba la Primera Guerra Mundial, pero si el mundo no se convierte, vendrá otra peor. No se convierte y viene otra Segunda Guerra Mundial, peor que la primera, más nefasta, más terrible, más criminal que la anterior, más cruenta, y deja un saldo de 43 millones de personas muertas. Brutal el número de gentes para esa época. Pero insiste la Virgen, porque en esa misma ocasión nosotros creeríamos que los mensajes que sacan son para esa época. No, también son para nuestra época. Viene un tercer mensaje y dice, cuando veéis una noche iluminada, una luz desconocida, no habla de la aurora boreal, que esa ya era otra. Eso fue la señal para la Segunda Guerra Mundial. Aquí está hablando de una nueva señal, porque no hemos puesto atención, no nos hemos convertido, no hemos hecho la oración que nos pidió y no hemos hecho el sacrificio y la penitencia que nos ha pedido la Virgen para pedir perdón por los pecados. Y el mundo, nosotros sabemos que se ha degradado. Y saca en este tercer punto un mensaje para los tiempos de hoy. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabéis que es la gran señal de Dios que da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. La persecución no se ha dado como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, sí se dio, pero ligera, pero más grande que nunca se está llevando a cabo ahorita. Ahorita estamos en una persecución brutal contra la Iglesia y va a estar peor, se va a poner peor en el próximo tiempo, y entonces nos está diciendo que cuando veamos una luz, una noche iluminada por una luz desconocida, será la señal que Dios da y que va a castigar al mundo. Eso quiere decir que todavía viene algo peor. Y no, es una advertencia no para que nos llenemos de miedo, sino para que hagamos lo que tengamos que hacer. Si todos los católicos hiciéramos caso y todos nos pusiéramos de rodillas ahorita, rezáramos, pidiéramos perdón, pues otro gallo nos cantaría. En ese momento el aborto y todo lo que está sucediendo cambiaría, conmoveríamos el corazón de nuestro Señor y vendría la paz. Pero eso no ha sucedido y no hay expectativas de que suceda. Las diversas apariciones posteriores a posteriores a la de la Virgen de Fátima han confirmado que hay algo más y que vienen cuestiones peores, pero nosotros los que somos católicos no deberíamos de espantarnos ante esto. Debiéramos de tomar el asunto desde el punto de vista de la conversión. Debiéramos estar tranquilos y eso es lo que deberíamos de estar. No espantarnos por los mensajes que se están dando, porque no son para eso, es para la conversión. Y tener la seguridad de que si viene la conversión de nosotros, debemos estar tranquilos a la espera de que lo que nos va a pasar enseguida no va a ser una desgracia. No podemos creer que después de una conversión la Virgen nos va a traer más males. Lo que nos va a traer es bienes. Entonces,
hagámosle caso a la Virgen. Las locuciones que son al Padre Gobi en los años 60 dan testimonio desde 1966 que apareció, que fueron esas locuciones, hasta 1998, dan testimonio de lo que va a suceder si nosotros nos convertimos. Todas las profecías que aparecen en las apariciones de la Virgen confirman lo de Fátima. ¿Qué es lo importante de las apariciones? Y es donde yo siempre les digo, la Virgen no viene de Oquis, es decir, no, sí, la Virgen, pero eso no es lo importante es creer en Cristo. Efectivamente, sabemos que eso es lo importante, creer en Cristo. Y la Virgen siempre nos lleva a Cristo, siempre nos lleva a Cristo. Y eso es lo que pasa. Quien no toma en serio los mensajes y las apariciones de la Virgen, no va igual a Cristo. El que toma las apariciones en serio, va diferente a Cristo. Va con humildad, sabiendo que ha pecado y sabiendo que tiene que estar abierto a lo que venga con una actitud abierta, amorosa y teniendo la certeza de que no van a ocurrirle desgracias, que lo malo que pudiera venir, incluyendo la muerte, va a ser algo bueno para la persona que le alcance. Entonces entendamos esto. Una vez que se vienen estas apariciones, todas estas apariciones hablan precisamente de lo mismo. Y es lo que mismo que, y no cambia el mensaje, es el mismo mensaje que Dios tiene cuando aparece cuando aparece por primera vez como hijo de Dios. Si creemos en Dios, hay que convertirnos y creer en el Evangelio. ¿Crees en nuestro Señor? Conviértete y cree en el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, convertirnos y creer en el Evangelio. Vamos ahora a empatar estas dos cosas. Las apariciones con el nuevo orden mundial. ¿De dónde procede el nuevo orden mundial? No podemos pretender que este surgió de la noche a la mañana. No fue hace 30 años, hace 50 años, no. Surgió con la masonería. La masonería viene haciendo planes cuidadosamente desde hace aproximadamente 100 años. Hace 100 años se apareció la Virgen y hace 100 años aproximadamente se están elaborando planes muy detallados y muy concretos acerca de lo que debe de ser el nuevo orden mundial o cambiar el orden mundial o más bien quitar a la Virgen o quitar la sociedad, la civilización occidental cristiana y sustituirla por una nueva sociedad, alejada de Dios y, como sabemos hoy, acerca de una ideología que se le llama ideología de género, acercada a toda esa cuestión ideológica que trae los males terribles del mundo. Vamos a pasar un video acerca de lo que es el nuevo orden mundial, que de manera muy sucinta explica rápidamente qué es esto. Ups. Bueno, no procedió. Pero vamos a ver si logramos. No lo pude pasar. Tiene una falla, sí, y entiendo cuál es, pero voy a tratar de pasarlo después. En la masonería solo sus altos rangos tienen perfectamente claro el propósito de terminar con la civilización occidental cristiana y sustituirla por una nueva, alejada de Dios y de la iglesia y teniendo encadenado a todo el mundo, como lo presenta precisamente esta fotografía del nuevo orden mundial, ¿verdad? Quieren tener a todo el mundo encadenado.
Y eso lo pueden hacer simplemente en la pandemia de esta ocasión. En todos lados ocurría exactamente lo mismo, cosa totalmente casual, ¿verdad? Y todos los noticieros decían exactamente lo mismo. Si alguien difería de esa opinión, era silenciado inmediatamente. A lo mejor mucha gente no se dio cuenta, pero efectivamente uno sacaba algo en Facebook o algo sacaba en las redes sociales y inmediatamente entraba una forma de acallar a esas personas. Ajá, ok. Y dar por enterado que esas personas no tenían la razón, o sea, no se les escuchó para nada. Pero antes de poner todo esto, hay que poner en contexto qué es lo que pasó con la masonería dentro de la iglesia. Esto es importante. La masonería no solamente aparece en el mundo, sino aparece dentro de la iglesia. Hizo su presencia dentro de la iglesia. ¿Y cuándo pasa esto? ¿Cuándo se hace notar? Probablemente hace 100 años ya había sacerdotes, no probablemente, había sacerdotes hace 100 años y es más, había sacerdotes mucho tiempo atrás que ya eran masones, pero a la iglesia no le habían podido hacer nada desde adentro. De hecho, había un dicho de parte de ellos, y alguna vez yo lo oí de un masón, que decía, ah, qué gente tan tonta que quiere hacerle daño a la iglesia. Si nosotros desde adentro no se lo pudimos hacer, desde afuera menos. Pero bueno, ahora vemos esa situación. Se rumora incluso qué es lo que pasó con el Papa Juan Pablo I, que fue asesinado por la masonería. Es lo que se rumora, precisamente por haber descubierto quiénes eran estos cardenales, a quienes pensaba cesar de sus cargos, precisamente por pertenecer a la masonería. Cardenales. Oigamos bien. Recordemos que el Papa San Juan Pablo II fue una víctima de 2 atentados durante su pontificado. Uno perpetrado por Ali Agca, hay incluso una liga directa de Ali Agca con los masones para la muerte del Papa Juan Pablo II. Y el otro fue el sacerdote Juan María Fernández en Portugal, un sacerdote español. Ambos, curiosamente, ambos, el 13 de mayo, intentaron matarlo. Todas las investigaciones apuntan que la masonería estuvo detrás. Los datos de los cardenales masones actuando en contra del mismo Papa son hoy día contundentes, aunque el rumbo de la iglesia es similar al del Titanic, poco antes de hacer colisión con el iceberg. Claro, no es lo mismo. Estamos hablando de la iglesia. El dueño de la historia de la iglesia y de la historia del mundo es nuestro Señor. Y nosotros tenemos confianza en que, a diferencia del Titanic que se hundió, la iglesia saldrá triunfante y renovada de esta conspiración. Desde luego que la masonería es responsable de los gobiernos comunistas en los diferentes países. Han sido grandes promotores del marxismo y de hecho Rockefeller, un gran masón, subsidió a la Revolución Rusa. ¿Por qué? Pues porque tenía toda la intención de dominar los pozos petroleros que ellos tenían y toda la riqueza que podían sacar de ese país en ese contexto. Y porque precisamente quien iba a dominar con sus productos era Rockefeller y con todo lo que tuviera como empresario y como dueño de una economía muy grande. Ajá. Desde luego no solamente pasan esas situaciones de subsidio a los comunistas, sino que a su vez promovían el desorden mundial en todos los demás países. El liberalismo,
las grandes manifestaciones, las desgracias que les ocurrieron a los demás países por, por el uso indiscriminado de muchas cosas que iban contra la cuestión ecológica. Hoy que también vamos a tocar ese punto un poquito y vamos a ver qué es lo que pasa. La Virgen, en el mismo libro del Padre Gobi, señala que los dos dragones, el rojo y el negro, que aparecen en el Apocalipsis, son provenientes de la masonería. El dragón negro es el dragón que representa la masonería y sus ataques directos a la iglesia. Es decir, ahí está incluida la masonería eclesiástica. Y el dragón rojo, en donde está incluida la masonería que tiene que ver con el aspecto social. Esas dos masonerías son los dos dragones que van en busca precisamente de la Virgen para tratarla de destruir, ¿verdad? Pero al final el corazón inmaculado de María es el que va a triunfar. Esa es la novedad que se tiene. Aquí la cuestión es, ¿qué es lo que tiene hoy día el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial tiene muchas cosas que hoy día están ocurriendo. Tiene toda la cuestión de ideología de género, tiene hoy día toda la cuestión del dominio de los organismos internacionales, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Estados Americanos, la Organización de la Unión Europea, la UNESCO, todo lo que tenga que ver con la población, todo lo tienen extremadamente dominado. Y ha demostrado que también los medios de comunicación son suyos y que ellos pueden hacer lo que quieran. Pueden informarle al mundo lo que quieran. Y han sido bastante eficientes. En esta pandemia nos hemos dado cuenta de cómo pueden espantar realmente a mucha gente a través de la pandemia. La pandemia no fue una pandemia porque el 98% de la población sobrevivió. De hecho, al 98% de la población ni siquiera le dieron síntomas de la pandemia, no le dieron, no le pasó absolutamente nada. Presentaron como único producto de salvación la vacuna, habiendo muchas formas de curarse. Y eso los medios de comunicación lo hicieron de una manera magistral, imponiendo su forma de ver la vida. ¿Sí? No digo que esté mal o esté bien lo de la vacuna, cada quien sabrá y cada quien podrá hacerlo, pero es lo único que pusieron como solución y los medios de comunicación se aprestaron a ello y así fue. La han presentado como única solución, habiendo muchas maneras de salvarse. Entonces tengamos muy en cuenta qué es lo que está pasando en los medios de comunicación y qué es lo que estaba sucediendo del dominio. Vamos a ver el último punto. El siguiente punto no lo tengo aquí en láminas, pero lo voy a comentar. Es precisamente la cuestión ecológica. Es el punto medular en donde nos están haciendo creer que hay una gran crisis mundial en donde los humanos nos estamos acabando al mundo y que el mundo está respondiendo porque nosotros nos lo estamos acabando. Y la realidad es que nos estamos acabando el mundo por el pecado, no por nuestras malas acciones. Claro, nuestras malas acciones con la naturaleza son parte del pecado, desde luego que sí, pero el pecado es el que trae como consecuencia muchas cuestiones que van en contra de la naturaleza, pero van en contra de la vida.
que van en contra de la vida y que están haciendo temblar al mundo. No creemos, por ejemplo, que cuando tembló en México al presentar la ley en contra de la vida por la Suprema Corte de Justicia, no creemos los católicos que haya sido una cuestión que haya de la intervención de Dios. Pues es que nos falta fe. Pues ¿en dónde estamos parados? Los que estamos deshaciendo al mundo son los pecados del mundo. Y mientras más pequemos, más se va a revelar la tierra, más se va a revelar Dios a través de las cosas que en la tierra están pasando. Ahí tenemos las explosiones de los volcanes en las Islas Canarias, en Italia, en el mismo México y en otras partes del mundo. Los terremotos, los tsunamis, todo eso es parte del pecado. Si no lo creemos, pues tampoco creeríamos que cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz estaba crucificado y murió en el momento de la muerte, ocurrió un temblor que sacudió precisamente a todo el pueblo judío. Eso es parte precisamente de la manifestación de Dios, del desacuerdo con lo que ocurre con la humanidad. No creamos que esto es la cuestión de la cuestión ecológica y que por eso, porque a cada ratito hacemos cosas malas contra el planeta. No, a cada ratito hacemos cosas contra la vida, contra la naturaleza humana. Y luego sí, claro, definitivamente cosas en contra en el planeta, como contaminación de las aguas, pero lo primero fue ir en contra de la vida. Ir en contra de la vida. Y los grandes pecados en contra de la naturaleza humana. El decir que los niños son niñas, que las niñas son niños, o que pueden ser niños y niñas, que cada quien puede elegir su sexo. Eso es parte o va en contra de la propia naturaleza humana. Y es pecado, y Dios no se puede quedar cruzado de brazos. Estamos esperando que las cosas cambien, pero nosotros no cambiamos. Queremos que al final el corazón inmaculado de María triunfe. Bueno, pues vamos a hacer las cosas para que triunfe el corazón inmaculado de María. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para que triunfe? Bueno, pues todos deberíamos de rezar, poner rodilla en tierra, arrepentirnos de nuestros pecados y nuevamente volver a Dios. Como el hijo pródigo que vuelve a su padre, nosotros regresar a Dios. Todo el pueblo mexicano, todo el pueblo de todo el pueblo católico, volver a su Dios. Tengamos fe en que haciendo las cosas que tenemos que hacer, el nuevo orden mundial de la Agenda 2030 nunca llegará a su fin, porque si llega a su fin, entonces nosotros estaríamos en un gran problema y entonces tendría que pasar muchos años para volver a iniciar desde lo secreto, desde la clandestinidad, la religión católica. Hagamos las cosas que tenemos que hacer y esto no llegará a su propósito. Hagamos las cosas como debemos porque sabemos que hay una agenda de nuevo orden mundial y ahí está y se está llevando a cabo. Pues buenas noches y las preguntas que vayan a tener después las vamos a contestar en vivo. Gracias.